Jesús, la única solución. Quiero presentarme. Mi nombre es Jonathan Joseph. Para aquellos que no logran memorizar mi nombre, me pueden decir Joseph o John, sencillamente. Y voy a estar con ustedes todos los días, todas las noches, desde hoy hasta el viernes de noche y el sábado en la mañana. Vamos a estar hablando acerca de Jesús, que es la única solución a nuestras dificultades y nuestros problemas. A veces pasamos por situaciones difíciles que ni siquiera el esposo ni la esposa, menos los hijos, pueden hacer algo para nosotros. Y levantamos nuestra vista en búsqueda de la solución, mientras que la solución puede estar tan cerca de nosotros. Y nosotros, afanados y turbados, no nos damos cuenta de que hay alguien que realmente se preocupa por nosotros. Es por eso el tema de esta semana es Jesús, la única solución a nuestros problemas. Y esta noche, de una forma especial, vamos a estudiar el siguiente tema: cubre tu desnudez para que no te avergüences. ¿Ok? Cubre tu desnudez para que no te avergüences. Y vamos a meditar en la palabra de Dios. Vamos al libro de Génesis, el capítulo 3. Génesis. Vamos al capítulo 2 primero. Capítulo 2, versículo 24-25. Génesis capítulo 2, versículo 24-25. Cubre tu desnudez para que no te avergüences. Es el tema de esta noche. Génesis capítulo 2, para los que no tienen la Biblia, ayuden nuestras visitas que no tienen Biblia. Comparten con ellos para que también ellos puedan seguir en la palabra de Dios lo que dice. Génesis capítulo 2, versículo 24-25. Dice el versículo 24-25: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Estaban ambos desnudos, Adán y Eva, su mujer, pero no se avergonzaban. Escuchen bien esto, Estaban desnudos, pero no se avergonzaban. Y el versículo 24 dice: por tanto, Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo. Es decir, que el matrimonio es un concepto de Dios. Y es por eso que en el plan de Dios no existe lo que se llama el divorcio. Porque el matrimonio es algo sagrado. Es algo que viene de parte de Dios para la felicidad y el bienestar de sus hijos. Pero el hombre inventó lo que se llama el divorcio. Es por eso siempre, cada vez que tenga la oportunidad de hablar a jóvenes que están a punto de casarse, yo les digo: ten cuidado, asegúrate que realmente es la chica o el chico
con quién quieres pasar toda tu vida. Porque una vez que dices que sí, es un sí para siempre, hasta que la muerte nos separe. Porque el matrimonio no es un juego, es una cosa santificada, es de parte de Dios. Y es por eso dice también que el hombre estaba desnudo junto con su mujer y no tenían vergüenza. ¿Acaso cuando tú estás con tu esposo o tu esposa desnudos en el mismo cuarto, te da vergüenza? Claro que no. ¿Por qué no te da vergüenza? Porque es tu esposo y tu esposa. Es una sola carne. Pero cuando alguien X, un extranjero, te ve desnudo, ¿qué haces? Tú escondes tu desnudez. ¿Por qué? Porque no hay intimidad, no hay relación previa, no hay una intimidad entre esposos y esposa. Y dice que la palabra de Dios que Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban porque eran esposos. ¿Ok? Ahora, ¿qué hay de aquellas personas, mujeres que engañan a sus esposos? Que se desnudan, literalmente hablando. Esta noche vamos a estar hablando desde un concepto espiritual y desde un concepto literal. La desnudez literal y la desnudez espiritual. Que hay de aquellas mujeres que se desnudan delante de otros hombres mientras que tengan a sus esposos. Que hay de aquellos esposos que se desnuden delante de otras mujeres mientras te tengan a su esposa. Y eso se llama adulterio, fornicación. Y es por eso el tema de esta noche se llama cubre tu desnudez para que no te avergüences. Y vamos al texto bíblico. Dios dice en el versículo 6, versículo 2, capítulo 2, versículo 15 hasta el 17. Génesis capítulo 2, versículo 15, 17. Ojalá que todos puedan tener una Biblia. Quiero que tengan la Biblia, es importante. Génesis 2, versículo 15 al 17. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo cuidara. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente ¿qué? Ciertamente morirás. Queridos amigos, no nacimos para morir, nacimos para vivir eternamente. Dios no nos creó para morir. Aquellos que perdieron sus vidas en este terremoto trágico no habían nacido para morir. Pero la vida eterna que Dios había ofrecido al hombre era una vida eterna condicional. Es decir, condicional que depende de alguna condición. Y Dios había dicho al hombre: obedeced y vivirás. ¿Ok? Obedece y vivirás. Cuando Dios dijo al hombre: este fruto, puedes comer de todo lo que hay, pero este no lo toques, porque ciertamente el día que toques esta fruta, morirás. Y vamos a ver cuál fue la respuesta de Dios, del hombre, al mandato de Dios. ¿Ok? Vamos al capítulo 3, versículos 6, 7. Versículos 6, 7. Todos con la Biblia. Es importante que tengamos la palabra de Dios.
capítulo 3, versículos 6, 7. Dice, al ver la mujer que el árbol que Dios había dicho de no tocarás. Dice, al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Ok, un momento, analicemos el texto bíblico. Acabamos de leer que el hombre junto con su mujer estaban desnudos y no se avergonzaban. Y al parecer tampoco se habían dado cuenta de que estaban desnudos. Ahora que ellos habían desobedecido a Dios, de repente se dieron cuenta de que estaban desnudos y se fueron a esconderse. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Dónde está el problema? ¿Sabes lo que es el problema? Es el pecado. El pecado se define como toda desviación de la voluntad de Dios. El pecado, aún invisible, es la fuente de todo egoísmo y de todo sufrimiento. Aquel sinvergüenza hombre que engaña a su esposa es porque el pecado existe. Y el pecado lo que hace es traer lo que se llama consecuencias y sufrimiento para la vida del ser humano. Y cuando el hombre y la mujer comieron el fruto prohibido, de repente se dieron cuenta de que estaban desnudos. La primera consecuencia del pecado es que el pecado te desnuda. ¿Ok? El pecado te desnuda. Es la primera consecuencia del pecado, te desnuda. Y estamos hablando de una desnudez literal, como una desnudez espiritual. ¿Ok? Una desnudez literal y una desnudez espiritual. Cuando cometes, un hombre o una mujer comete adulterio, se desnuda ante una persona que no es su esposo ni su cónyuge. Esto se llama pecado, porque adulterio, fornicación, es pecado. Aquí no estoy hablando solamente en el contexto del acto, no. Dice la palabra de Dios que el simple hecho de que un hombre mire a una mujer y la codicia en su corazón ya está adulterando. ¿Ok? Lo que significa que el pecado no solamente abarca la dimensión física, de que actos, no, el pecado abarca también la dimensión mental. ¿Ok? Hay hombres que engañan a sus esposas solamente con la vista. Hay mujeres que engañan a su esposo solamente con la vista. Te gusta ver a aquella mujer que no es tuya, o te gusta ver a aquella chica que no es tu novia. Eso se llama adulterio, fornicación. Oh, pero no hice nada, no entré en actos. Pero ¿quién dice esto? Jesús dice en Mateo 5, 27, 28, el simple hecho de mirar a una mujer y codiciarle en tu corazón, ya estás cometiendo adulterio. Reflexionemos, porque puede ser que todos los que estemos aquí somos adulterios. Es la palabra de Dios que nos dice, el pecado nos desnuda, el pecado te usa pero nunca te respeta. Escuche bien esto, el pecado te usa pero nunca te respeta. La primera consecuencia es la desnudez. Vamos a ver la segunda consecuencia del pecado. Al texto bíblico, el capítulo 3, versículo 8.
8 es la segunda consecuencia del pecado. Dice el versículo 8 del capítulo 3, ojalá que tengamos la Biblia en la mano, es importante. Dice: luego oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Escuchen bien esto. Dios creó al hombre, y el hombre tenía el privilegio, el gozo de poder hablar con Dios cara a cara antes de que existiera el pecado. Ahora que habían desobedecido a Dios y que el pecado había entrado en el mundo, dice, escucharon la voz de Dios y se escondieron ¿de qué? De su presencia. Lo que significa que la segunda consecuencia del pecado, además de desnudarte, el pecado genera una separación entre Dios y el hombre. ¿Ok? El pecado provoca una separación. Si tú ves a un hermano o una amiga, tú lo invitas a la iglesia, ven para escuchar la palabra de Dios, y él te dice o ella te dice, no me interesa, no tengo interés en estas cosas, o se siente frío, es porque está viviendo en una situación que le mantiene alejado de Dios. No sé cuál puede ser tu situación, pero cada vez que no puedes acercarte a Dios es porque estás acariciando un pecado que te mantiene alejado de Dios. Porque lo único que puede separarte de Dios es el pecado. Porque el apóstol Pablo dice, absolutamente nada nos puede separar del amor de Dios. Pero sí hay algo, es el pecado. Porque Dios no cohabita con el pecado. ¿Has visto la luz y las tinieblas habitar juntos? No, señores. Tú llegas aquí, prendes esta luz, desaparece la oscuridad. Lo apagas, vuelve la oscuridad nuevamente. ¿Por qué? Porque luz y oscuridad no se llevan entre sí. Es por eso, cada vez que acaricias un pecado, te apartas de Dios, te vas muy lejos de la iglesia, no quieres saber nada de Dios, porque tu vida es una vida de desastre. Oh sí, corrupta. No quieres saber nada de Dios, porque Dios es luz. Si te acercas a Dios, Dios alumbra tus pecados y te pone en vergüenza. No es por casualidad si el hombre, cuando escuchó a Dios, se escondió, como siempre seguimos haciendo nosotros. Para que hagamos nuestros vicios, nos escondemos lejos de los ojos de otros para que no nos vean. ¿Por qué? Porque no se puede. Y seguimos analizando el texto. Tercera consecuencia: desnudez, separación. La tercera viene. Vamos al texto, vamos al 10, versículo 10. Dice, él respondió, el hombre. Dice que el hombre respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo, por eso me escondí. La tercera consecuencia del pecado es el miedo. Oh sí, miedo. El miedo. A veces veo a mujeres inquietas. ¿Por qué? Porque su esposo todavía no ha entrado en casa. Si tú te casaste con un hombre, eso significa que tu amor está fundamentado en la confianza. Si no entra, ¿por qué te preocupes tanto? Porque en el fondo de tu corazón, tú sabes que este hombre con quien te casaste o esta mujer anda un poquito más o menos. Y eso provoca lo que es el miedo. El miedo provoca el miedo. Y también, cuando sales de la calle,
Y tienes miedo de caminar en la calle. Tienes miedo, ¿por qué? Porque el pecado existe. Te pueden levantar, te pueden hacer lo que sea, violar. ¿Por qué? El pecado un día entró al mundo. ¿Tienes miedo? Miedo de morir. Oh, sí. Miedo de morir. Porque cuando inicia el temblor, ves edificios que al parecer quieren besarse entre ellos. Porque hacen esto. ¿Tienes miedo de morir? ¿Por qué? Porque el pecado un día entró al mundo. ¿Cuántos familiares lloraron la muerte de sus seres queridos? Porque el pecado un día entró al mundo. Y seguimos pecando. Pero por la causa del pecado, nosotros seguimos sufriendo hoy. Cuarta consecuencia del pecado. Vamos a leer la Biblia. Los que acaban de llegar, estamos en el capítulo 3 de Génesis, analizando el texto bíblico para poder entender un poco por qué estamos sufriendo tanto hoy día. Dice el versículo 11 al 12 del capítulo 3. Entonces Dios le preguntó: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Oh, sí, estaban desnudos, pero no sabían si estaban desnudos. Pero después del pecado se dieron cuenta que estaban desnudos. Ahora Dios le preguntó: ¿quién te enseñó? Y el hombre dice, Dios sigue hablando: ¿acaso has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? Y el hombre respondió, escuchen bien esto. El hombre le respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Ok? La mujer que me diste. No la que escogí, la que me diste. A veces escuchamos esto, ¿no? Eso se llama egoísmo. Estás echando la culpa a tu mujer, a aquel que pretendes amar. ¿Por qué? Porque estás en una desgracia. Y para salirte de esta desgracia que tú mismo provocaste, estás echando la culpa a alguien. Una mujer que profesabas amar, una mujer que juraste delante del pastor de amar para toda tu vida hasta que la muerte nos separe. Ahora está diciendo: esta mujer que me diste. La autojustificación. Nunca queremos admitir nuestros errores. Siempre queremos buscar a X, Y para echar nuestra culpa. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está? El pecado entró y provocó la separación de Dios. Y si tú no conoces a Dios, no puedes amar. Es por eso siempre lo he dicho a los jóvenes: asegúrate de que tu novio o tu esposa o tu esposo sea una persona enamorado de Dios. Porque si no está enamorado de Dios y pretende amarte, un día dejará de amarte, porque su amor es un amor condicional. El único amor que es un amor incondicional es el amor que Dios manifiesta hacia ti. Por eso dice la palabra de Dios: de tal manera amó Dios al mundo. Entonces Dios dio a Jesús su Hijo como una evidencia de amor. Y no hay mayor pruebas de amor que Cristo Jesús, que dio su vida para salvarnos. Es por eso todo aquel que no conoce a Dios no puede amar. Y aquí el hombre estaba separado de Dios, espiritualmente hablando. Y en vez de venir a ver a su esposa, que también estaba destrozada por la acción que había cometido, le está echando la culpa, mostrándolo, apuntándolo con el dedo. Ella, esta. No, Señor. Es el momento de acercarte con tu esposa, abrazarla, decirle: amor, tú hiciste algo que nunca debiste hacer, pero yo quiero estar contigo. Pero Adán no fue esto. Dice: esta mujer que me diste. ¿Por qué? El problema del pecado. Tú sufres hoy porque el pecado existe. Y quien comete el pecado somos nosotros. Interesante, ¿no? Ahora viene la última consecuencia del pecado. Vamos al versículo 19.
Es la última. 19 del capítulo 3 de Génesis. El capítulo 3 de Génesis dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo ¿qué? Volverás. Es cierto, Dios tomó el polvo y puso su aliento en nosotros para crear al primer ser humano, Adán. Por lo tanto, cuando Adán desobedeció a la condición que Dios le había dado para que viviera una vida eterna, Dios le dice: ok, no me escuchaste, por lo tanto, el polvo del cual fuiste tomado, regresarás a este polvo. Es por eso, queridos hermanos, amigos, tú que vienes esta noche, hayas perdido a un ser querido, con todo respeto, este ser querido no está en el cielo ni en algún lugar purgatorio, no. Este ser querido que haya fallecido está en el polvo de la tierra descansando en paz. No te ve, no te escucha, no te conoce porque está muerto. El único que te permite vibrar, moverte, es el soplo de vida que Dios mismo te da. Entonces, ¿quieres vivir tu vida independientemente de su voluntad? Pero tú eres lo que eres y serás lo que anhelas de ser por Dios, por su gracia. No vives tu vida como si Dios no existiera, porque Dios es el que tiene el control de tu vida. Él quita el soplo de vida, ya terminas. Ok, no estuve aquí, pero no puedo impedirme de referirme a este evento que pasó hace poco. Hay personas que se salvaron, otros que murieron. Dios no es responsable de las catástrofes, porque Dios es un Dios de amor. Pero si tu día llega para morir, morirás. Pero si tu día no ha llegado, no vas a morir. No lo vas a morir porque Dios está al control. Y aquí está hablando de la muerte. No está hablando de la muerte que aquellas personas hace unas semanas experimentaron. No es de esta muerte, señores, señores, señoritas, hermanos. No es. Aquí está hablando de la muerte eterna. Una muerte que no tiene ya solución. Esa es la muerte que nos separa de Dios para siempre. Todos aquellos que murieron ya un día se van a resucitar. Oh sí. Unos resucitarán por la vida eterna y otros resucitarán ¿por qué? Por el juicio, por la destrucción. Los que resucitarán por la vida eterna son los que hicieron la voluntad de Dios. Y los que resucitarán para el juicio, la destrucción final, son los que vivieron su vida como bien les daba la gana. ¿Por qué? Decían que Dios no existe. Sin embargo, viene una segunda muerte. Esta segunda muerte es ahí, se está refiriendo al texto. Polvo eres y polvo volverás. La segunda muerte. Todos aquellos que pasan por la experiencia de la segunda muerte no vuelven más a la vida. Hoy, si crees en Dios, si tú estás muerto, si pierdes a un ser querido que cree en Dios, tienes la esperanza de volver a verlo. Pero si vives tu vida y dejas a Dios fuera de tus planes, ¿cómo puedes esperar vivir una vida más allá de la muerte? Escucho a algunas personas, lamentablemente, respeto a todos, pero hay que ser sinceros. La persona vive su vida como bien les da la gana, muere y hacemos cosas para que su alma sale del purgatorio para ir al cielo. No, señores, es ahora que tú puedes tomar la decisión de seguir a Cristo Jesús. Y Él no te está obligando. Jesús te hace la invitación de seguirle.
La decisión es tuya, ¿ok? Y regresamos un poco al versículo 6. Versículo 7. El versículo 7. El versículo 7 del capítulo 3 dice que fueron abiertos sus ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron pues hojas de higuera y se hicieron delantales. Ok. El hombre pecó delante de Dios y la consecuencia de su pecado es la desnudez. Ok. Supongamos, estás en el baño, en la regadera. Mientras que tú estás en la regadera, llega a tu casa una visita. Pero por vivir solamente con tu esposito o tu esposita, pues a veces te permites el lujo de salir del baño solamente con la toalla. Pero este día, cuando sales del baño, encuentras una visita en tu salón. Oh, ¿qué haces? Oh, estoy seguro que vas a correr para ir a ponerte algo. ¿Por qué? Te da vergüenza. ¿Ok? Eso es la desnudez física, te da vergüenza. Pero aquí, Adán se dieron cuenta que estaban desnudos. Corrieron, tomaron pajas, se hicieron ¿qué? Delantales, ¿ok? Delantales. Pero queridos, el problema no había resuelto. El problema del hombre no solamente tiene que ver con el aspecto físico. El mayor problema del hombre tiene que ver con lo espiritual, lo mental. El hombre espiritualmente hablando estaba desnudo. Ya no había relación, comunicación entre Dios y el hombre. Y cuando no hay comunicación con Dios, entonces vives una vida de libertinaje. El libertinaje es un abuso de la libertad. Oh sí, conozco muchos jóvenes que salen de la iglesia que dicen: mamá, papá, quiero mi libertad. Ya estoy cansado de llegar aquí, en un lugar donde siempre cantan los mismos cantos, escuchan los mismos hablando. Estoy cansado, dame mi libertad. No, querido, no quieres libertad, lo que quieres es libertinaje. Vivir con tu vida como bien te da la gana. Y aquí el problema del hombre es que no era solamente físico. Vamos al versículo 21, capítulo 3, 21. Casi vamos acercándonos al final. Capítulo 3, 21. El versículo 21 del capítulo 3. Ojalá que todos lo puedan tener. Es importante. Dice la palabra de Dios: y Jehová Dios hizo para el hombre y su mujer ¿qué? Túnicas. ¿Para qué? Pues para cubrir su desnudez. No podía ya permanecer así, era una vergüenza para ellos que Dios los viera así, desnudos. ¿Quién se atrevería a llegar esta noche así aquí, desnudos? Nadie. Dios hizo delantales para ellos, pero solamente era una solución parcial. Parcial. No había sido resuelto el problema. Ahora, Dios, fíjense bien, el versículo 9 del capítulo 3. Quiero que ustedes vean bien algo. Del capítulo 3, versículo 9. Después de que el hombre haya desobedecido a Dios, queriendo hacer su propia voluntad. Versículo 9. Pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás? Dios sigue haciendo la misma pregunta: ¿dónde estás? ¿Tú piensas que es normal que esta iglesia fue construida con tantas sillas y que haya tantas sillas vacías? La pregunta de Dios es: ¿dónde estás? Dios sigue haciendo esta misma pregunta.
¿Dónde están mis hijos? Pero Dios, a pesar de todo, siempre es el que toma la iniciativa. Escuchen bien esto. Desobedecemos a Dios, en vez de abandonarnos, Él no nos abandona porque es un Dios de amor. Él toma la iniciativa de buscar a sus hijos y Dios sigue buscando a sus hijos. No es de casualidad si yo estoy aquí en esta semana. Tengo un trabajo de tesis que terminar este semestre. Me hubiera gustado quedarme allí en la universidad en paz. Pero me mandaron para predicar la palabra y a pesar de que no haya visita, yo hubiese predicado con la misma pasión, porque es la palabra de Dios. Dios busca al hombre, le hizo túnica, pero el problema no era solucionado. Ahora vamos al versículo 15, casi vamos terminando. El versículo 15 del capítulo 3 es un texto que es un poquito difícil para que lo entienda. Pero no se preocupen, no vamos a analizar juntos. Versículo 15 del capítulo 3 dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Oh, sí. Al leer este texto uno dice, ¿pero qué está diciendo? Enemistad entre ti, pero ¿quién es ti? Entre la simiente suya y la simiente tuya, esta te herirá en el calcañar y tú en la cabeza. ¿Pero de qué está hablando el texto? Ok, no se preocupen, es muy sencillo. Primero, notemos algo muy importante. El texto utiliza exactamente dos términos, que es enemistad, ¿ok? Y el verbo herir. Cuando hablamos de enemistad y de herir, que implica sangre, no estamos hablando en buenos términos. Tenemos que ser adversarios. Debe haber una guerra, un conflicto, para que estemos hablando de enemistad. Cuando hay enemistad dentro de una misma familia, es insoportable. El hijo no se lleva con el padre, el suegro no se lleva con la suegra. Es insoportable, es enemistad. Y algunas veces llegan a tomar armas y se matan entre ellos. Pero aquí el texto está hablando de una enemistad. ¿Enemistad entre quién y quién? Entre la luz y la oscuridad. Enemistad entre Dios y Satanás. Enemistad entre el mundo y la iglesia. Enemistad entre el bien y el mal. Oh sí, hay enemistad. Es por eso, queridos hermanos, escuchen bien esto. Yo nunca he visto a una persona que camine así. Dime lo contrario. ¿Han visto a una persona caminar así? No. ¿Por qué? Puedes estar dentro de la iglesia o estar afuera. No puedes estar al mismo tiempo en las cosas de Dios y estar en el mundo viviendo tu vida como bien te da la gana. Es imposible. Si tú no estás con Dios, estás contra Dios. Si no estás con el enemigo, estás con Dios. Muchas veces queremos mezclar las cosas. Queremos mezclar las cosas y vivir nuestra vida como bien nos da la gana. Yo supongo que la persona que lo hizo con mucho amor. Hay que cuidarlos. Es importante que veamos que vivimos en un mundo de conflicto entre el bien y el mal. Algunos son buenos, otros son malos. Pero tú, ¿quién eres? ¿Estás con Dios o estás contra Él? El simple hecho de llegar aquí y escuchar
con detenimiento no significa que tú estás con Dios. Puedes estar dentro y estar afuera. Tú has llegado aquí, no es por casualidad, es porque Dios te ha tocado el corazón. Tú podrías haber estado en tu casa como algunos que estén ahí en su casa, viendo películas, telenovelas, festejando, porque la vida es bella. La vida es bella. No, señores, queridas hermanas, la vida no es bella sin Jesús. La vida es bella con Jesús y en Jesús. Y lo que más me sorprende es que personas que ni siquiera pelen a Dios cuando les sobreviene una catástrofe, griten a Dios: Señor, ten piedad de mí. Pero estás pidiendo ayuda a Dios. ¿Qué has ofrecido a Dios? ¿Qué le has dado? ¿Lo has dado su tiempo? No, tu tiempo es para ti, lo haces como lo que bien te parezca. Pero cuando viene el problema, oren a Dios. No sé si ustedes lo han escuchado. Me contaron de que este día que sucedió este terremoto, temblor, era algo completamente incontrolable. Gente en la calle gritando: socorro. Pero todos estábamos en el mismo problema, buscando contactar a nuestros seres queridos, si estaban bien. Nadie podía hacer nada para nadie, solamente Dios. Los que pasaron esta prueba, que no tuvieron nada, es porque Dios les dio la oportunidad de seguir viviendo. No porque son mejores, no. Podrían haber quedado también debajo de estos escombros, pero Dios permitió que salieran. No sé cuál es el plan de Dios para tu vida, pero lo que yo te puedo decir en esta noche es que Dios tiene un plan para ti. Y Dios tiene un plan para tu vida. Acércate a Dios en vez de alejarte de Él. Si tú no has conocido a Jesús, acepta conocerlo. Porque el único que puede darte una solución es Cristo Jesús. Y terminemos con estos dos textos. Mateo, vamos a cambiar de libros. Vamos a Mateo. Ayuden a nuestros amigos a buscar el libro. Mateo 1, versículo 21. Este es el penúltimo texto y terminamos esta noche. Mateo capítulo 1, versículo 21. Vamos a leer desde el versículo 18 para que tengamos el contexto del pasaje. Mateo 1, 18 hasta el 21 dice: el nacimiento. Ayuden a nuestros amigos a buscar el texto. Es importante que ellos también puedan seguir con nosotros. Mateo, el capítulo 1 y el versículo 18, 19, 20, 21. Dice la palabra de Dios: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando comprometida María, su madre, con José, antes de que vivieran juntos. Escuchen bien, queridos jóvenes, antes de que vivieran juntos. Viven juntos dentro del matrimonio, no afuera. Todo hombre o mujer que viven juntos sin estar casados están viviendo en pecado. Fornicación y adulterio. La Biblia es clara. No vivían juntos. Se halló, escuchen bien esto, antes de que vivieran juntos, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Versículo 19, interesante. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Escuchen bien esto. José era un hombre justo. Todos conocen a José, aún los que no son adventistas. José y María, dos personajes muy famosos de la Biblia. Dice que siendo un hombre justo, no quería difamarla.
Eso es amor. Oh sí, es amor. Es amor. No puede aceptar de que mi esposa esté embarazada sin que yo no he hecho algo. ¿Ok? Soy inocente y mi esposa está embarazada o mi novia. Hay un problema. Y él dice, ok, ¿sabes lo que vamos a hacer, querida? Te amo mucho, pero esto no lo puedo soportar. Es más fuerte que yo. Te voy a dejar sin que nadie sepa nada. Y me voy de aquí porque no puedo aguantar. Es la reacción de José. Y yo hubiese hecho lo mismo. Es la reacción de José. Y dice, versículo 20, pensando él en esto. Oh, sí, estaba preocupado. Imagínense su comprometida. Y de repente se ve que tiene una bolita en la pancita. Oh, sí, es su comprometida. Está preocupado. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Pero él no sabía algo importante. Y la palabra de Dios, un mensajero celestial, va a revelar a José lo que está pasando. Dice 20, pensando él en esto, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Ningún hombre lo tocó. Ningún hombre le tocó. Es virgen aún. Tómala. Es tu mujer, es tu prometida. Es esta muchacha centrada que escogiste. Temerosa de Dios. No hay mujer como María y tampoco habrá mujer como María. La única, la mujer la más extraordinaria de la Biblia y de todo el mundo. Escogida para ser la madre de Dios. Y dice, versículo 21, lo que nos interesa: dará luz a un hijo y lo pondrás por nombre de Jesús. ¿Por qué qué? Lo pondrás por nombre de Jesús porque él salvará a su pueblo de qué? El problema del pecado. Ahora entiendes por qué te digo que los delantales que se hizo para el hombre, para esconder su desnudez, ¿era qué? Una solución parcial. Porque necesitaban algo más. Necesitaban a Jesús. A Jesús. Y vamos a ver por qué. Juan 1:9. Vamos al libro de San Juan, el último texto de esta noche, y terminamos. San Juan, capítulo 1, versículo 29. San Juan, capítulo 1, versículo 29. 2:9, 29. San Juan, capítulo 1, versículo 29. ¿Ya lo tienen? Ok, damos la lectura. ¿Qué dice el texto? Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios. ¿Qué hace qué? ¿Qué hace qué? Este es Jesús. ¿Cuál es nuestro problema? Es el pecado. ¿Quién es el único personaje que nos puede quitar el pecado? Es Jesús. ¿Haciendo qué? Él murió en una cruz para salvarte. Y por su sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, Jesús nos limpia, nos redime, nos pone de nuevo una ropa de justicia. Porque estamos desnudos. El pecado nos desnuda, pero Jesús nos viste con su ropa de justicia. El pecado nos desnuda, pero Jesús nos viste con su ropa de justicia. Y yo siempre lo he dicho. Escuchen bien esto. Los blancos, las personas blancas no van a ir al cielo. Se ríen. Los morenos tampoco, hermanos. Ni los blancos ni los negros irán al cielo. ¿Quiénes entonces irán? Solamente los rojos, los que son bañados en la sangre de Cristo Jesús.
Necesitas bañarte en la sangre de Cristo Jesús para limpiarte tu conciencia, tus ojos, lo que has visto, lo que has leído. Báñate en la sangre de Cristo Jesús. Acepta a Cristo Jesús como tu Salvador y tendrás un lugar en el reino de los cielos. Mañana seguiremos hablando de Dios. Seguiremos hablando de Jesús. Y el tema de mañana es: obedece y vivirás. Adán no obedeció y murieron. Pero Jesús dice: obedece y vivirás. La mañana es el tema. No falten, queridos hermanos. Traigan a sus visitas. Es un compromiso. Es un compromiso con Dios, no conmigo. Vengan mañana, traigan a sus visitas, porque el tema de mañana es un tema importantísimo. Obedece y vivirás. ¿Quieres vivir? Entonces obedece. ¿Quieres vivir? Obedece a Dios, sencillamente. Que Dios nos ayude en esta noche a reflexionar en nuestra vida. El pecado es un virus mortal que nos afecta, nos destruye, nos aniquila el pecado. Pero Jesús es la solución al pecado. Cuando tú tienes un problema, no te alejas de Dios. Al contrario, acércate a Él. Acércate a Jesús y Jesús tiene la solución a tu problema. ¿Cuántos en esta noche, con la señal de la mano, quieren decir a Jesús: Señor, quiero renovar mi pacto contigo y quiero que tú me tomes enteramente para transformarme? ¿Quiénes son los que quieren ser bañados en la sangre de Cristo Jesús? Excelente. Nos colocamos de pie y terminamos con una oración. Cariñoso Padre, gracias te damos porque en esta noche nos permitiste poder meditar en tu palabra, en nuestra vida, en lo que hayamos hecho, Señor, que te ha disgustado. En este momento, Señor, queremos renovar nuestro pacto contigo para decirte: Señor, tómanos enteramente y transfórmanos. Lávanos con la sangre de Cristo Jesús. Limpia nuestra conciencia y permita que podamos vivir una vida que te agrade, Señor. Y permita que el día siguiente, mañana a las 6:45, podemos estar aquí nuevamente para seguir estudiando tu palabra. Señor, toca nuestro corazón con el poder de tu Espíritu Santo, y a nuestros queridos amigos que nos acompañen, permita también que ellos puedan estar con nosotros mañana para seguir escuchando de la palabra que transforma y que redime, Señor. Quédate con nosotros, bendice a cada uno de nosotros. En Cristo Jesús te oramos. Amén.